Buenos días con todos, bienvenidos al webinar Innovación y Liderazgo Educativo, Gestión Eficiente del Aprendizaje. Quiero iniciar primero con un agradecimiento muy especial a UTPL, quienes hacen posible este espacio. A continuación, unas indicaciones generales. Los micrófonos de los asistentes estarán en mute, esto para evitar cualquier problema de interferencias. Sin embargo, podrán escribir todas sus inquietudes en la sección de preguntas y respuestas y también en el chat, ambos habilitados para que puedan, por favor, interactuar con nosotros. Al final del webinar se realizará un breve sondeo, ya que es muy importante también medir sus opiniones acerca de este evento. Finalmente, mencionarles que este webinar se realiza gracias a la plataforma de colaboración y videoconferencia Cisco Webex. El día de hoy tengo el gusto de presentar a los panelistas que nos acompañan, la señora Montserrat Kramer, ministra de Educación, Verónica Sánchez Burneo, coordinadora general de posgrados, área sociohumanística de la UTPL, y Ricardo Dueñas, CEO de Grupo Ecos, quien será el moderador del evento. Bienvenidos nuevamente a todos y muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Damos inicio al webinar. Ricardo, adelante. Muchísimas gracias, Nikki. Bueno, para mí siempre un placer primero estar con la distinguida audiencia. Quiero mandarles un saludo fraterno para que todos tengan un lindo año, un año lleno de bendiciones, de nuevas motivaciones, un año en el cual hayamos aprendido muchísimo y pongamos en práctica ese aprendizaje para hacer de nosotros mejores seres humanos y con eso, consecuentemente, ir construyendo una sociedad mejor. También aprovecho para mandar un fuerte saludo a la ministra de Educación de la República del Ecuador, a Montserrat Kramer, quien ya nos está acompañando en este espacio, en esta mañana, y también a Verónica Sánchez, quien es la coordinadora general de posgrados del área sociohumanística de la UTP. Bueno, como todos ustedes conocen, el tema de la educación es un tema fundamental. Debe ser o debería ser un tema de una prioridad básica en las políticas de Estado. Por aquí voy a empezar a hacer un comentario. Llama muchísimo la atención, y a mí me llama la atención de forma evidentemente negativa, el hecho de que los ecuatorianos, cuando hacemos distintas mediciones de opinión en los diferentes grupos de la sociedad y preguntamos cuáles son las prioridades que existen, nunca sale educación. Salen muchas otras cosas como el tema económico, el tema social, el tema de seguridad, el tema de empleo, etcétera, pero no sale educación. Y acá creo que es un buen llamado de atención para ver qué es lo que, y esto es un tema que no se le puede indilgar a ningún gobierno en particular, es un tema profundo, cómo el Estado ecuatoriano, o más bien dicho, la sociedad ecuatoriana, no ha sido capaz de posicionar esto como una prioridad, aspecto básico, fundamental, por ponerlo en este plano. Para dar unas breves instrucciones de cómo vamos a desarrollar, nos gustaría muchísimo desde la redacción de ECOS tener un espacio el cual sea muy interactivo con la ministra Kramer y también con Verónica Sánchez, con quien vamos a completar este conversatorio, un conversatorio que sea bastante informal, bastante movido, muy respetuoso como siempre, diciendo las cosas de una manera frontal, pero respetuoso, y tratar varios temas. El tema evidentemente prepandemia, donde hablemos un poquito de la cuestión estructural de qué pasa con la educación. Si es que la educación realmente está siguiendo un norte adecuado, si la educación tiene ciertos paradigmas que deberían cambiar en nuestra idea, por lo menos en la idea que yo tengo. Yo veo que la educación lamentablemente es una educación que a mi criterio y de otras personas no está bien concebida. En el Ecuador, sobre todo, en países más avanzados quizás sí, vemos como países como Dinamarca, los países europeos tienen una educación distinta. Por poner un ejemplo, instruyen cátedras de economía del hogar, por decirlo. O mañana yo siempre me he preguntado qué es lo que está pasando con una educación que esté más adaptada para que podamos
desarrollarnos como personas a la vez que desarrollemos valores y a la vez que desarrollemos también las habilidades duras que requieren en educación. Pero en algún momento preguntaba, ¿cuántos creen ustedes, y sería una buena pregunta para la ministra, con quien voy a empezar en breve, cuántos creería usted, señora ministra, que de los estudiantes que están en la secundaria de los establecimientos particulares en el Ecuador saben lavar la ropa en una máquina para lavar la ropa? ¿O cuántos estudiantes saben hacer arroz sin que se les queme el arroz para hacer un arroz con huevo frito? Y eso sin ir más allá en ver temas, por ejemplo, de cuántas personas tienen conceptos más de sostenibilidad en tema de manejo de residuos, de reciclaje, o en temas que tienen que ver con cambiar un foco o hacer ciertas actividades que se podrían hacer de jardinería, etcétera, en el hogar para no tener que depender y tener más un desenvolvimiento mucho más adecuado. Esperamos que las personas crezcan y se vuelvan adultos para que empiecen a tener este tipo de aprendizaje. Pero sin embargo, tenemos planteles que imparten educación, que imparten deberes y tenemos personas conectadas ahora hasta las 8 o 9 de la noche haciendo deberes, cuando no pueden hacer actividades prácticas para poder sobrevivir. Actividades de acampar, cuánto promovemos el deporte, por ejemplo, como actividades complementarias, cómo vamos dotando de esto. Entonces, comencemos por aquí, ministra Kramer, prepandemia, ¿cómo mira usted el enfoque educativo? ¿Cómo cree usted que son los desafíos que tenemos en este aspecto básico de ir brindando una educación? Hemos vivido equivocados, seguimos en un modelo equivocado y luego ya vamos a hablar de la pandemia, de todo el cambio, de las TICs, de la conectividad, etcétera. Pero empecemos por esto que es básico y que es un tema de los últimos 200 años, no de la pandemia. Por favor, ministro, bienvenido. Ya, muchas gracias. Estaba poniendo el micrófono. Muy buenos días a todos. Aprovecho para saludarles. Un gusto y un honor estar con ustedes. Un feliz año. Y también a nuestras panelistas que están. Yo creo que si hay un ámbito que ha sido realmente transformado por la pandemia y que el gran desafío es consolidar esas transformaciones en el ámbito educativo. En efecto, nosotros antes de la pandemia buscábamos cambiar, por ejemplo, el currículo, flexibilizar el sistema educativo, que nuestro currículo sea mucho más con énfasis en habilidades para la vida real, con competencias que requiere el siglo XXI como comunicación empática, como trabajo colaborativo, como mucha mayor autonomía y responsabilidad, más unión e interacción de la escuela con la comunidad, formación en valores, pero una formación en valores que permita tomar decisiones éticas correctas, idóneas para el bienestar de uno y del entorno, un entorno natural y social. Creo que todo esto, la pandemia ha sido una gran oportunidad porque nos ha sacudido desde las raíces y nos ha obligado a reinventarnos a nosotros como institución, pero escuchar empáticamente las necesidades de cada uno de los actores de la comunidad educativa, de nuestros docentes, del territorio, y al mismo tiempo, como sabemos, actualizarnos, por supuesto, en el uso de tecnologías, unir la familia con la escuela. Yo creo que es momento de verdad de consolidar eso para una formación de un perfil de estudiante actualizado, que más que una cantidad de información y de contenidos, lo que necesita es verdaderas competencias siglo XXI. Y en eso estamos y es nuestro gran desafío. Ministra, en efecto, ese es el gran desafío que tenemos. Verónica, ¿qué nos podrías complementar? ¿Cómo miras este aprendizaje autónomo, la autorregulación del ser humano para poder avanzar en estos pasos, lo que decía la ministra del cambio curricular, pero que en esencia, yo no sé si ustedes lo sienten, pero de encuestas que nosotros hemos visto, la gente no siente que existe un cambio curricular, por lo menos de fondo, en desarrollar estas actividades que se tienen que dar tanto en los planteles públicos como en los privados. ¿Qué opinión tiene Verónica Sánchez, que es una docente investigadora y tiene un PhD en educación? Bienvenida, Verónica. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Señora ministra, es un honor para mí compartir con ustedes este panel. Bueno, personalmente, yo siempre he pensado
la educación tiene que ir un poco más allá. No podemos hacer que todos nuestros estudiantes sean tratados de la misma manera. Tienen que haber diversos tipos de instituciones educativas. Unas instituciones educativas para niños de educación regular y otra justamente para niños en las que se les enseñe, niños con capacidades especiales, que se les enseñe de diferente manera, por ejemplo, lo que usted decía, Ricardo, a hacer su cama, a hacer un plato de comida. Esas son la diferenciación en función de cada una de las habilidades y de las competencias y de las necesidades que tienen los estudiantes. Esto se da en Alemania. En Alemania la educación no es para todos de la misma manera, no todos aprenden matemáticas de la misma manera, sino que hay espacios donde los niños pueden interactuar con otros niños y aprender otro tipo de habilidades, habilidades blandas, que son las que necesitan y las que requieren nuestros estudiantes. También los estudiantes regulares, como nosotros como educadores tenemos que conocer, tenemos que ver cuáles son sus intereses. Ahora nosotros seguimos formando a nuestros estudiantes para que sean médicos, para que sean ingenieros, para que sean arquitectos, pero ¿qué pasa con esas otras carreras? Son justamente las carreras emergentes, la comunicación, el comercio a través del Internet. Son ese otro tipo de competencias para los cuales no los estamos formando a nuestros estudiantes. Y estamos rezagados. Nosotros tenemos que adelantarnos, enseñarles no computación básica, sino ya computación avanzada. Los niños tienen muchísimas capacidades que nosotros tenemos que desarrollar, que tenemos que investigar primero cuáles son esas capacidades, cuáles son esas necesidades y en función de esto formar a nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que pasa en otros países? Los mejores profesionales, los profesores universitarios son quienes dan las clases en las escuelas. Entonces hay esa interacción, hay ese aprendizaje en vivo. El laboratorio de los docentes justamente es los centros educativos, pero hay una separación, digámoslo así, entre lo que es la formación universitaria y lo que es ya el campo de la educación. Entonces, yo creo que tenemos que ir un poco más y que nuestros profesores universitarios sean los profesores de las instituciones educativas. Aquí en el Ecuador, sin hacer de menos a las otras profesiones, pero hay muchos ingenieros, muchos arquitectos, muchos profesionales de otras ramas que no tienen la pedagogía. Es justamente lo que hace que nosotros aprendamos a llegar a los estudiantes y por lo tanto esa falencia, o sea, de una cosa que justamente como decía nuestra señora ministra, es el conocimiento, pero también ese conocimiento tiene que ir con una pedagogía muy clara, muy específica, una pedagogía que haga que los estudiantes aprendan. No es solo transmitir conocimiento por transmitir, sino hacer que los estudiantes entiendan. Nosotros como docentes ver cómo está nuestro nivel de enseñanza, cómo podemos hacer para que ellos mejoren ese aprendizaje. Gracias, Verónica. Hace poco, Verónica, señora ministra, y quienes nos escuchan, nosotros hicimos una medición y esa medición consistía en ver cuáles eran las carreras que la gente busca y que la gente tiene la intención y que le apasiona seguir. Y yo me llevé una sorpresa desagradable que tal vez ustedes que compartirán conmigo, que cuando se pregunta hoy en día, ¿quién quiere ser profesor? Existe un bajo número de personas, porque justamente como sociedad no lo reconocemos como una prioridad. Al no reconocerlo como una prioridad, tiene un problema de asignación de recursos. Al no reconocerlo como una prioridad, tiene un problema donde los profesores, tanto en la parte fiscal como en la privada inclusive, no son bien remunerados y no se reconoce ese esfuerzo. Nosotros preguntábamos, y por ahí alguien de los bachilleres que se graduaban en ese momento, sobre todo de establecimientos privados y de los establecimientos públicos, fideicomisionales más relevantes, nos decían cualquier otra cosa, menos ser profesor.
Por ahí después, en el momento que uno pregunta, bueno, ¿quién quiere ser profesor de maestría o profesor de posgrado? Sí hay gente que se anota y dice, yo quisiera ser profesor de posgrado, etcétera, pero sentimos que no existe esta motivación. Eso como un punto básico. Algo está pasando por ahí. Después lo que Verónica manifestaba, sin lugar a dudas, el Ecuador, cuando se habla de innovación, este panel mismo tiene el ingrediente de innovación. La innovación tiene que ser nuevas formas de ver las cosas, salirse de esa caja, pensar diferente, dejar la mente volar para que sea una creatividad, pero esa creatividad también tiene que ser bajada a tierra y tiene que poderse ejecutar para que sea conveniente. Entonces yo le quisiera preguntar, ministra, usted que ya está algún tiempo en el cargo, ¿siente realmente que hemos mejorado en algo de darle una prioridad a esto? ¿Se siente cómoda con los recursos, con el presupuesto? Por ahí preguntarle también, ¿cuál era el presupuesto que teníamos para el año 2020 para educación y cuánto se ha ejecutado? Eso sería también una parte complementaria, ministro. Bueno, muchísimas gracias. Cuando nosotros hablamos de cambios en la educación, yo creo que ya es momento, en efecto, coincido plenamente, de pensar más fuera de la caja. Caemos muchas veces en un poco, si se quiere, análisis repetitivos. Me refiero, cuando hablamos de presupuesto, pensar, por ejemplo, en la calidad del gasto. Ya no solamente cuánto se ejecutó, cuánto no se ejecutó. Por ejemplo, la ley de educación, la propuesta de la nueva LOI, dice subir el sueldo a todos los docentes. Sí, perfecto, pero también instalemos urgente mecanismos, procesos de calidad, donde realmente podamos hacer seguimiento de los resultados para tener verdaderamente una docencia efectiva, poder reconocer a aquellos docentes que son excelentes, que en la pandemia hemos visto muchísimos de ellos que han sostenido todo el modelo, pero también poder darles apoyo a aquellos que necesitan mejorar y también rotar y dar oportunidad a otros que quieren ingresar al magisterio y que quieren hacerlo. Creo que tenemos que ya empezar también a ser un poco pragmáticos, es decir, la cabeza en el cielo, pero los pies en la tierra. Y cuando hablamos de calidad, pensar también en resultados, pero para eso tenemos que pensar en procesos. Cuando hablamos, por ejemplo, de evaluación, es importantísimo que INEVAL se constituya mucho más fuertemente en su razón de ser, como lo dice la Constitución, que es una entidad que evalúe el Sistema Nacional de Educación y lo retroalimente para poder irlo guiando. No solamente evaluar estudiantes y docentes y permitir o no el acceso o el ser bachiller, etcétera, sino evaluar al Sistema Nacional como lo hace CASES con el sistema universitario. Cuando hablamos de gestión, nuevamente, hablar por procesos de calidad. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el perfil que estamos formando? ¿Estamos tomando las medidas realmente necesarias? ¿Tenemos la información? Y así con cada cosa, igual que la convivencia. Y aquí quiero hacer referencia a algo que cuando hablamos de presupuesto de educación, y es una transformación estructural. En todos los países del mundo hay una continuidad en la integralidad del sistema educativo. Lo digo ahora que estoy con Verónica, panelista, compañera de panel, que es directora de maestrías. Hay una integralidad en el sistema educativo, lo que quiere decir que se van articulando los perfiles del Sistema Nacional de Educación con la educación superior y se fluye. En el Ecuador es fragmentado. En el Ecuador hay el Sistema Nacional de Educación, en el cual invertimos aproximadamente $1.000 por niño al año, mientras que en el Sistema de Educación Superior se invierte 7.500 aproximadamente por estudiante. Un docente del Sistema Nacional de Educación gana aproximadamente $830, $850, que es de la categoría G. Un docente universitario puede ganar de $3.000 a $5.000. Cuando el docente del Sistema Nacional de Educación tiene muchas veces las calificaciones o cualificaciones en el Ecuador lo ha tomado de manera totalmente literal, jerárquica, cuando en realidad el sistema de educación es un círculo que se nutre y se retroalimenta a sí mismo. Por lo tanto, una verdadera transformación en el sistema de educación ecuatoriano sería pensar seriamente en cómo reestructurar esta integralidad del sistema. Es uno de los poquísimos países en el mundo que tiene la pirámide invertida. Es decir, en el Sistema Nacional de Educación se invierte 7 veces menos
que lo que se invierte en el sistema de educación superior. En todos los países del mundo la brecha es mínima, sino al revés. Entonces son cosas muy de fondo que cuando hablamos de verdaderas transformaciones en la educación del país, tenemos que justamente salirnos un poco de la caja. En relación a lo del presupuesto que hablábamos, que me preguntabas sobre el presupuesto, como obviamente no fue un año típico, no podríamos decir se implementó al máximo, no tanto como estaba 100% planificado, porque como fue la teleeducación, como fue las fichas pedagógicas, en la radio, que cuando vino la pandemia, en conectividad hemos subido más de 12 puntos en conectividad promedio en el país. Hemos generado y transformado el modelo educativo en 24 horas prácticamente, con la ayuda de todos los docentes, familias y la suma de esfuerzos maravillosa de universidades, de empresas, del sector privado, de fundaciones, de cooperación internacional que nos ha acompañado sin parar. Pero todo eso requirió, por supuesto, una priorización del presupuesto, que eso es otra cosa que hay que pensar siempre. No solamente, sí, obviamente que hay que planificar y gestionar el presupuesto y ejecutarlo, pero también hay que ir identificando las necesidades y prioridades y de acuerdo a eso se va, obviamente, ejecutando el presupuesto. Y si hay que hacer modificaciones en el camino, se las hace, porque para eso es presupuesto. Y obviamente no lo pudimos ejecutar la totalidad porque hubo programas que como la atención a la primera infancia, la alfabetización, bachillerato internacional, que estamos aprovechando para replantearlos, para evaluarlos, para que puedan volverse a implementar apenas podamos y la pandemia lo permita. Ministra, voy a ir con Verónica y luego regreso con usted con unas inquietudes que me quedan. A ver, Verónica, no sé qué opinas, pero cuando vemos este tema de una forma holística, de una forma integral, porque la educación no puede estar desarticulada de lo que pasa con la economía, no puede estar articulado de lo que pasa con el bienestar social de las personas que están en un estado, en una sociedad, y que evidentemente pasa por cubrir una serie de necesidades que están para que el proceso educativo pueda tener un final feliz, por así decirlo, o pueda ir en una consecución de un mejoramiento continuo de forma permanente. ¿A qué me refiero? Vemos en el Ecuador, bueno, primero que nada, una economía bastante aproblemada. Consecuentemente, eso vemos que termina en problemas sociales complejos. La UNESCO tiene unas cifras que dan vergüenza en cuanto a ver los niveles, por ejemplo, de desnutrición infantil. Entonces, ¿cómo podemos integrar? Y coincido con la ministra Kramer en que no debería haber esas diferencias en lo que es de educación superior y lo que es el sistema básico. Pero vamos más allá. Desnutrición infantil. El segundo país con mayor desnutrición infantil en la región, donde la gente no tiene para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y consecuentemente esto lo que hace es interferir en su capacidad de aprendizaje. Y sabemos que cuando la capacidad de aprendizaje es bloqueada en esos primeros años donde se desarrolla la capacidad cognitiva, luego es gente que queda simplemente, ya es gente que no se priorizó, gente que queda totalmente postergada, porque no va a tener capacidad de aprender nunca. Ya no tuvo esa capacidad de aprendizaje. Entonces, ¿cómo estamos viendo esta dinámica? Tenemos que hacer un cambio en toda esta estructura, en toda la trazabilidad, para luego llegar a cosas más sofisticadas. Cuando hablamos del tema ser bachiller, ir a una universidad, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el hecho de que aquí se quiera evaluar para entrar a las universidades solamente la parte, todavía, incluso en las privadas, en la mayoría de las privadas, todavía un examen que es muy de habilidades específicas y muy de habilidades que tienen que ver con la parte académica, cuando en todos los países desarrollados vemos que la gente lo que busca es, sobre todo para ir formando la vocación, la motivación y ver que sean personas extraordinarias que les apasionen las cosas y personas que generan un valor agregado adicional. No solamente es el GPA o por decirlo, las calificaciones que tienen o cómo le fue en un día determinado un examen, y tiene que haber esos procesos que acompañen. Pero en ese contexto, ¿qué nos podría decir Verónica? Bueno, yo considero que debemos
hacer unas instituciones educativas sean sustentables, que se propongan metas reales, metas que se puedan alcanzar y que estas metas den un valor a la institución educativa. Deben ser más proactivos, deben buscar oportunidades económicas, también se está trabajando mucho en los que son el ambiente. Ahora, la educación es una institución dedicada justamente a la sociedad. La formación de los estudiantes parte de una buena educación. La educación mueve al país. Es lo que mueve al país. Una buena educación mueve a un país, y los países más desarrollados es justamente porque tienen una mejor educación, una educación más acorde a lo que necesita este país. Ahora, en cuanto, definitivamente, esta pirámide de Maslow es la que nos da si es que uno tiene que comenzar por cubrir esas necesidades básicas, son las que nos permiten ir avanzando. Si es que uno tiene cubiertas las necesidades básicas, puede seguir al siguiente peldaño, que será otro tipo de necesidades, la educación, ya ir teniendo otras nuevas aspiraciones. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, pienso yo, es tratar de cubrir en esta población, tratar de ver la manera en la que podamos cubrir esas necesidades. Creo que también es parte de la educación, porque yo creo que los profesores dentro de cada una de las instituciones educativas son agentes también de sociabilización, son quienes también mueven a la sociedad en su entorno, porque mueven a los padres de familia de esa comunidad. Hay profesores que trabajan en zonas muy protegidas. Entonces son ellos los que mueven y los que hacen que esa sociedad, que este entorno vaya surgiendo. Entonces yo creo que lo que debemos hacer es también empoderar a los docentes. Estos docentes tranquilamente, pueden capacitar a la población sobre alimentación, sobre cómo cuidar el ambiente, empoderarlos para que ellos vayan haciendo unas comunidades más fuertes. Hay muchas experiencias en instituciones educativas que han logrado que la comunidad sea una comunidad fuerte, e incluso organizado para que hagan pequeños emprendimientos. Luego de esos emprendimientos se unen todos y van haciendo pequeñas empresas. Yo creo que los docentes tenemos un potencial, o los docentes de las diferentes zonas tienen un potencial increíble que no lo estamos aprovechando, porque aparte de ser docentes y de enseñar, es su función principal, también son agentes de cambio. Un docente tiene que ser un agente de cambio, tiene que movilizar a la población, tiene que movilizar a los padres de familia, tiene que buscar ese cambio de mentalidad positiva. Por eso, nuevamente, vuelvo y repito que los profesores tienen que ser unos excelentes seres humanos preocupados por su sociedad, preocupados por su entorno, para que esta sociedad surja y sea mejor. Lastimosamente, los docentes, justamente por lo que estábamos hablando, que no son los mejores perfiles, digamos así, los que ingresan a la docencia, sino que a lo mejor porque no les queda más, entonces yo voy a ser docente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que darle ese empoderamiento y hacerles ver que pueden muchísimo. Un docente empoderado puede mover a la sociedad, puede mover a su entorno, hacer que vaya surgiendo. Ministra, yo sé que muchos le deben haber preguntado, por eso voy a tratar de ser más agudo un poquito en los cuestionamientos, porque ya le han preguntado, bueno, el tema de la conectividad. He visto que le han dicho que que menos de la mitad de los hogares ecuatorianos tienen acceso a un computador, también la brecha digital. Esto como consecuencia produce evidentemente una mayor discriminación, por así decirlo, si es que lo tomaríamos. No diríamos que es una discriminación que esté premeditada, una discriminación que podríamos decir que es más como un resultado de una pandemia que nadie la veía venir, y ese es un elemento exógeno que tampoco se le puede echar la culpa a nadie, y que
ha sido difícil de reaccionar porque nadie se lo esperaba, en eso tenemos que ser muy claros. Más bien, yendo a la parte más aguda, hablemos de cuál es su posición frente al regreso a las clases que en teoría estarían suspendidos estos planes pilotos que se tenían en mente. Y yo le voy a hacer un breve racionamiento, esto es a título personal. Yo creo que la pandemia en general está muy mal manejada, no solo en el Ecuador, creo que está mal manejada por concepto. Esta es una apreciación mía. ¿Y por qué digo esto? Porque si es que uno ve básicamente el nivel de cuántos contagiados existen en el Ecuador y en el planeta y cuántas personas lamentablemente han fallecido por la pandemia, veamos cifras gruesas. En el mundo han fallecido 1.800.000 personas producto del COVID. En el Ecuador tenemos aproximadamente 230.000 casos diagnosticados con prueba positiva para COVID. Sin embargo, esos 230.000, la gente especializada deduce que deben ser más de 500.000 de casos, sumando los asintomáticos, que evidentemente en un momento determinado no se han hecho una prueba de COVID, pero que han tenido COVID, lo cual es un porcentaje importante sobre los 17 millones de población que tiene el Ecuador. Sin embargo, si uno ve las muertes del registro civil del año 2019 al año 2020, apenas crecen en unas decenas de miles, que son menos de 40.000 muertes producto del COVID, que sería la diferencia en 17 millones. Y cuando se analizan las muertes en excedente, esto no se me vaya a malinterpretar, no es que yo estoy diciendo que no es importante darle el cuidado y la respuesta sanitaria a las personas que se enferman, evidentemente que así quisiéramos que fueran, pero de las 40.000, la mitad son gente con edades avanzadas, cuadros preexistentes, etcétera, que si bien es cierto, quizás podían vivir unos años adicionales, muchos ya no tenían una calidad de vida interesante, etcétera. Entonces, dicho esto, llama la atención que en el mundo, por poner una analogía, mueren por ataques al corazón 18 millones al año. 18 millones, o sea, 10 veces más que por COVID. Si es que vemos sarampión, VIH, si es que vemos enfermedades respiratorias y sumamos todas, la cosa es drásticamente superior. Y si hacemos una comparación con lo que fue la gripe española en 1917, en la cual superaron los 30 millones de fallecidos de una población de menos de 1.500 millones de personas, frente ahora a 1.800.000 a nivel global, frente a una población de 7.000 millones, más suena a que aquí hay un negocio atrás de todo esto y más no hay una razón fundamental de parar la economía. ¿Cuántas personas, ministra, van a pasar a la extrema pobreza por este tema del COVID? ¿Y cuántas personas se están retrasando en sus estudios y les estamos postergando? La gente en las zonas más vulnerables que no pueden ir a una escuela, y usted sabe que muchos de esos, por más que ha hecho todos los esfuerzos, no se les ha podido integrar porque no tienen conectividad, no tienen banda ancha, no tienen posibilidad de conectarse. Esa es mi apreciación. ¿Cuál es la suya, ministra? ¿Cuál cree que debe ser cómo retomar las actividades, valorando, poniendo una balanza los pros y los contras, ministra? Creo que esto la gente quiere escuchar. Muchísimas gracias, Ricardo. Nosotros empezamos desde que empezó la pandemia. Primero generamos 3 fases. Teníamos objetivos clarísimos desde que empezó y fuimos uno de los países que, a pesar de todas las limitaciones, y esto es reconocido internacionalmente, nadie es profeta en su tierra y es normal que seamos internamente muy autocríticos, pero en todos los foros regionales que hemos participado y globales, porque hemos participado en muchos, Ecuador es reconocido como un país que tuvo una respuesta muy rápida, muy inclusiva, porque nosotros estábamos en uno de los países con mayor
un año preelectoral, es decir, entramos a la pandemia con realmente todo un poco en contra. Con eso lo que quiero decir es que el desafío fue mucho mayor, porque el gran desafío cuando entramos a la pandemia fue el cambio de mentalidad, poder persuadir a la sociedad que había que decirle sí a la educación a como dé lugar. Para eso generamos 3 fases, con objetivos clarísimos: el apoyo psicoemocional, porque esto es una crisis humanitaria, no solamente se ha vuelto por las razones que sea, yo comparto muchas de las inquietudes, pero el hecho es que estamos viviendo una crisis humanitaria, acompañar a los aprendizajes de nuestros estudiantes y con sentido de urgencia evitar que ningún niño abandone la escolaridad, porque un niño que abandona la escolaridad y deja de obtener su título de bachiller perjudica su calidad de vida ahora y en todo su futuro. Y también, por supuesto, la productividad del país, que supongamos que está en segundo plano. Lo importante es el bienestar de cada niño. Así que esos fueron los... Hicimos un esfuerzo supremo, no solamente con colectividad, ahorita estamos incluso con un programa Conectando al Futuro que ya está despegando con toda la fuerza. Pero aparte de eso, como dije, una plataforma educativa de 2 millones de usuarios, ahorita ya se va a volver interactiva, teleeducación, radio que no había, fichas pedagógicas, en fin, una cantidad de cosas en 12 lenguas que no habían tampoco, guías de aprendizaje y una cantidad de recursos para que nadie quede afuera. Es decir, fue una respuesta inclusiva inmediata. Anunciamos desde julio, lo anunció el presidente de la República, lo anunció el vicepresidente en ese entonces, Otto Sonnenholzner, y por supuesto yo como ministra, que ya era momento de retorno a clases. En la fase Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos, desde julio, con énfasis en la educación rural, sobre todo aquellas escuelas unidocentes y docentes, porque en un inicio las comunidades rurales nos pidieron autoaislamiento y lo respetamos. Nosotros siempre respetamos la diversidad cultural. Mismo que los acompañemos por temas de contacto, acompañamiento a sus hijos, etcétera, y ha sido nuestro gran objetivo, y lo habrá visto en las redes. Desde julio estamos con el plan de continuidad educativa, donde cada institución educativa, fiscal o particular, prepara su plan de continuidad según sus características y según los parámetros de protocolos de autocuidado e infraestructura puestos por el Ministerio de Educación. Eso ha fortalecido mucho la autonomía y responsabilidad de cada institución educativa, que eso es también muy necesario. Y hemos trabajado. En este momento están 12 instituciones particulares funcionando desde septiembre, más 63 rurales, fueron aprobadas recientemente 204 más, que ahorita está frenado el retorno hasta que pase la crisis ahorita de enero por el incremento. Pero si vemos las redes, puede darse cuenta que ha sido un poco sola en el desierto, cantando que por favor la época de confinamiento es muy... Pero después los niños y los jóvenes necesitan urgente la socialización, urgente la interacción, el ejercicio, y la escuela, bien llevada, con todos los protocolos y infraestructura necesaria y capacitación docente como ya están, es un lugar mucho más seguro que las plazas, los mercados, los lugares de entretenimiento donde uno ve a los niños cuando uno va a Ecuador adentro. Por lo tanto, nosotros lo estamos diciendo desde el mes de julio, y debo decir que aparte de Cooperación Internacional, que me ha acompañado permanentemente porque formamos un comité de asesoría pedagógica y también nos han acompañado en todo el sentido de la palabra con Cooperación Internacional, que también ellos insisten, por favor, retornen ya. Hemos establecido el retorno progresivo, el retorno opcional y seguro. Hemos flexibilizado por completo el sistema educativo. Ahora hay 3 modalidades: educación presencial con alternancia, educación abierta y educación en casa o homeschooling. Se ha flexibilizado toda la oferta, que sí, y considero que la sociedad se sigue en muchos sentidos oponiendo sin recordarse que hay muchos contextos. Ha subido el nivel de suicidio, de violencia intradoméstica, de femicidios, que no todos los entornos son igual de privilegiados. A lo mejor muchos podemos tener a nuestro niño al lado y ofrecerle en la familia una educación en casa muy afortunada. No todos los entornos son iguales. Yo en eso hago una convocatoria a que permitan y realmente apoyen a que aquellos que necesitan puedan ir, pero hay una especie de falta en ese sentido, debo decir, un poco más de corresponsabilidad de toda la sociedad. ¿Qué es lo que le conviene en estos momentos a los niños, niñas y jóvenes de la sociedad? Y apoyemos. Estamos dando toda la normativa para que opcionalmente cada familia decida, pero apoyemos a aquellos que sí necesitan ya volver a clases. Y solamente
que nos sigan, por decir que ya ha llegado el momento de volver de manera opcional, progresiva y segura a clases. Y en eso más bien convoca una corresponsabilidad para que todos juntos nos unamos, porque la educación es un tema del país. El Ministerio de Educación es la instancia rectora y damos todas las facilidades y mecanismos. Pero finalmente, ¿qué significa educar? Cuando hablamos tanto de educación, es facilitar y dar la oportunidad para que todos demos la mejor versión de cada uno de nosotros para el bienestar particular y para el bienestar colectivo. Y en ese sentido, todos enseñamos y todos aprendemos. Y creo que hace falta una mayor sensibilidad y corresponsabilidad de toda la sociedad al respecto de este tema. Y por supuesto, nuevamente digo, es urgente. Ustedes han visto cómo hemos llamado también a los docentes a que por favor ya empiecen a acudir de acuerdo a la planificación de cada directivo según las circunstancias de cada entorno y las necesidades de cada institución educativa. Y ahí, sin embargo, incluso a pedir que se les permita que no vuelvan porque tienen que amparar su vida. Entonces, es bastante difícil cuando se está dando todo tipo de flexibilidad, el que no haya una corresponsabilidad que cada uno asuma, para empezar, la responsabilidad de nuestra propia existencia, el autocuidado. Lo dijo hasta el Papa Francisco en el mensaje de fin de año. Si queremos una cultura de paz, empecemos por el autocuidado, el cuidado de los seres más queridos, el cuidado de la sociedad y el cuidado del entorno natural. Entonces, creo que en ese sentido hace falta un poco más de sensibilidad y corresponsabilidad de todos. Totalmente de acuerdo, ministra. Tiene el apoyo nuestro. Realmente se vuelve básico volver no solo a las aulas, se vuelve básico el retomar la economía, el reabrir las empresas, los comercios, etcétera. Y realmente eso depende de una corresponsabilidad. Mientras más corresponsabilidad se tenga y se entienda que se tiene que tener todavía un cuidado y un distanciamiento social, ese distanciamiento social entendido como las familias, para cuidar a las familias, etcétera, y no aumentar el nivel de fiestas, de contexto social, sino dedicarnos un poco a trabajar, educarnos y todo. En ese sentido es por allí las cosas. Yo solo quisiera agregar algo, Ricardo, perdón, que estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Salud y con todos los protocolos y que obviamente lo que se ha hecho es de retorno, ya tenemos 4.000 estudiantes yendo fluidamente con alternancia, excepto este mes, con la aprobación del COE nacional por pilotajes. Y así se va evaluando semana a semana. Quiere decir que apenas se presenta un posible caso de contagio, se procede a activar los protocolos, se aísla el grupo, etcétera, y así hemos fluido ya 4 meses. Entonces es momento de empezar a confiar un poco más en el sistema y con todos los protocolos seguir adelante. Coincido plenamente. Verónica, en cuanto también decirle, ministra, bueno, usted hizo mención al tema económico. Yo me imagino los malabares que debe haber tenido que hacer en ese ministerio sin presupuesto y además con un manejo económico al cual no creo que vale la pena que me refiera ahora, pero lo que sí le quiero decir sería importante también medir cómo se están sintiendo los padres en esto, cómo se están sintiendo los diferentes grupos de interés, porque evidentemente aquí hay varios desafíos, hay desafíos tecnológicos, hay desafíos de cómo involucrar en temas tecnológicos para que Verónica me apoye con esto también a los profesores, cómo vincular a los padres de familia, sobre todo los que tienen edades más avanzadas, que nunca han tenido contacto con un computador, el tema de la expansión del hardware, también del software, todo lo que son las medidas que se necesitan de banda ancha, pero también este cambio de paradigma. Quizás es mejor tener una educación presencial en horas más cortas que las que se tiene en un día completo, a fin de ir retomando la actividad que se tiene. Verónica, ¿qué piensas en cuanto a cuáles son los desafíos que se ha puesto en práctica y cómo ustedes desde la valoración educativa podrían darnos un breve diagnóstico calificado de lo que ha sido la gestión en la parte educativa? Porque cuando vemos las mediciones que tenemos de el nivel de aceptación que tiene este gobierno, que es uno de los menos aceptados de América Latina, esto en varias mediciones,
quizás acompañado de Piñera en Chile y algún otro gobierno, son los que peores calificaciones tienen. Sin embargo, hemos visto que cuando vemos calificaciones de lo que ha sido la gestión educativa, la ministra Kramer sentimos que tiene una credibilidad interesante dentro del manejo de la gestión que se ha venido llevando a cabo, lo que no sucede con otros ministros que hemos a gritos pedido que les cambien, como esa ministra de Turismo ahí, que ese sector sí es un desastre, pero en los gobiernos también existen diferencias. Verónica, ¿cómo evalúa estos temas de la educación en concreto? Bueno, yo creo que justamente en esta cuestión de la pandemia sí se han tomado unas decisiones rápidas y desde mi punto de vista han sido efectivas para poder llegar a esta población, tanto a los estudiantes que tienen más facilidades de tecnologías como a los estudiantes que no la tienen. Porque las tecnologías es una herramienta, el computador, el internet son herramientas. Pero lo que importa es justamente la pedagogía y la organización de los profesores, el empoderamiento que tienen ellos, la curiosidad que tienen por este aprendizaje, esa empatía que tienen con los estudiantes. Tiene que ser innovaciones, tiene que haber liderazgo. Entonces, yo creo que también mucho tiene que ver esa motivación que tienen estos estudiantes, estos profesores por enseñar. Nosotros dentro de la universidad tenemos estudiantes a profesor que tienen unas condiciones muy duras, son muy duras porque son personas que estudian en la modalidad a distancia, pero están en lugares muy alejados de la civilización. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos tienen que ir a un centro poblado para poder descargarse las tareas, para poder hacer ese aprendizaje. Entonces, también hay otras maneras en las que las tecnologías pueden llegar a los hogares. Pero también depende en los sectores donde no hay esas facilidades, siempre tenemos que enseñar eso a los niños. Ahí viene la creatividad del profesor, viene ese empoderamiento que hace que él trabaje con otro tipo de materiales. También son el medio ambiente, su entorno, el aprendizaje de las actividades que hacen sus padres. Eso también les sirve para aprender. Y de ahí nosotros podemos hablar de ciencias naturales, de matemáticas, de lenguaje, de estudios sociales. Entonces, mucho depende de esa motivación, de ese entusiasmo que el profesor ponga en su enseñanza y de los recursos que él utiliza. Entonces, justamente ahí va la pedagogía. ¿Para qué es lo que yo quiero estas herramientas? ¿Para qué es lo que yo quiero la tecnología? ¿Cómo la voy a utilizar? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con esta tecnología? Entonces, no es la tecnología por la tecnología, sino que tiene que tener un objetivo. Y este objetivo es el que a mí me da la necesidad o no de la tecnología. Que no necesariamente yo tengo que tener internet para poder aprender. Hay otras formas de aprendizaje, que son el aprendizaje para la vida, por ejemplo, y ese aprendizaje es a lo que tenemos que llegar los profesores. Muchas gracias, Verónica. Ministra, como el tiempo se nos va quedando corto, hablemos un poco del componente de sostenibilidad en educación. Como usted sabe, yo soy un apasionado de la sostenibilidad. Acabo de entregar la presidencia del Pacto Global de Naciones Unidas, que la manejé durante 2 periodos por 4 años y hemos logrado integrar a 250 instituciones dentro de esa iniciativa, pero siempre nos hemos preguntado en qué momento la educación va a tomar ya pasos decisivos en involucrar el tema de sostenibilidad. ¿A qué me refiero? A todo esto que Verónica decía y que en algún momento también le he escuchado a usted, señora ministra, en el tema de cómo manejar el tema de desigualdades, cómo manejar el tema que tiene que ver con el cambio climático, cómo educar en los temas de las emisiones que existen, donde no va a ser negocio para nadie si mañana no tenemos un planeta. Cómo educar a las personas en el manejo de los desechos, en el manejo del plástico de un solo uso. Cómo educar a las personas en generar una sociedad vista desde la diversidad, construida desde la diversidad, eliminando todo tipo de discriminación, sin entrar al bullying
como un tema específico ya de la educación, sino sin ningún tipo de discriminación. Discriminación entendida por género, discriminación entendida por orientación sexual, entendida inclusive evidentemente por las diferencias socioeconómicas que no han sido fácil ir superando en el tiempo, discriminación que existe por las discapacidades que puedan haber y que también tienen que ser tomadas en consideración, y así todas las otras raciales, étnicas, e inclusive, ¿por qué no decirlo también en cuanto a esto que en el Ecuador creo que es una situación crítica, que es la falta que tenemos de respeto a las opiniones ajenas? Yo siento en este país, y créanme de todo corazón, espero que este año sea un año que nos una más que nos separe, y que nos una desde el punto de vista de respetar lo que son la forma de pensar de los otros. Siento que existe una total, un rompimiento social entre los que defienden una posición ideológica o una posición de cómo hacer las cosas y otros que defienden otra, cuando deberíamos más bien construir. Ministra, visto desde la sostenibilidad, me encantaría saber cuáles son los pasos a dar, porque esto es un tema de fondo. Gracias, Ricardo. Bueno, de lo último que acaba de decir, solo empáticamente pónganse un ratico en el puesto del gobierno que le ha tocado una crisis económica muy fuerte, más allá de su análisis del por qué y cómo y cuándo. Recordemos que esto es algo que ya viene de tiempo atrás, más el tema del año preelectoral. Lo que quiero decir con esto, solamente empáticamente un ratico, lo difícil que es tomar decisiones cuando la corriente es la invalidación. Pero el presidente también viene también de ese tema. Aquí en el Ecuador nos hemos olvidado, con todo el respeto, ministra. Ya, sí, pero nos hemos olvidado ese tema. Parece que se pongan a pensar. Aquí le han reseteado al gobierno el pasado. Y eso no puede pasar, o sea, le borraron el disco duro, no fue vicepresidente los primeros años del correísmo, etcétera. Entonces hay que entender que si es que le están culpando a que se recibió de esa... Además, lo que dice la ministra Merkel, la primera ministra Merkel, a mí me encanta. Si es que una persona no sabe lo que va a recibir, ¿para qué recibe? Hay que escoger gente que sepa lo que están recibiendo y tome las decisiones. Por eso, Ricardo, empecé diciendo, es una crisis que tiene su historia y su continuidad. No estoy diciendo ni culpables ni inocentes, es una crisis que tiene una historia y una continuidad. Eso es lo que empecé diciendo. Ok, lo que quiero decir es que lo que acaba de decir, que estamos haciendo mucho énfasis en una por el año preelectoral y agravado por el manejo novedoso de las redes, y más en tiempos de pandemia que estamos distanciados y las redes es la única forma de comunicar. Eso ha sido un fuerte desafío en tiempos de crisis y en toma de decisiones. A eso iba ahorita. En relación a lo que me está diciendo, sí, yo debo decir que, por ejemplo, una gran preocupación nuestra ahorita es precisamente la transición, y estamos trabajando fuertemente en eso, en dejar y hacer una transición totalmente dialógica, transparente y profesional con el nuevo equipo que venga, cualquiera que sea, para que de verdad haya continuidad y sostenibilidad de la política pública. Yo creo que uno de los problemas por lo que no hemos podido avanzar, al menos en educación, a pesar de que se han hecho muy valiosos esfuerzos y hemos subido algunos indicadores, sin embargo, para el esfuerzo que se ha hecho, creo que deberíamos estar en mejor circunstancia. Lo digo, por ejemplo, en el indicador de comprensión lectora. De acuerdo a las cifras del Banco, en la comprensión, que es la comprensión que deben tener los niños hasta los 10 años de edad. Estamos muy afectados. ¿Por qué? Porque hay poca continuidad de la política pública, y en ese sentido creo que debe siempre transitarse. Por ejemplo, yo creo que hemos hecho un fuerte esfuerzo en esta pandemia, en este periodo y en esta gestión que nos ha tocado difícil, porque antes de la pandemia fue octubre, como recordaremos. Hemos hecho un fuerte esfuerzo en flexibilizar el sistema educativo. Al flexibilizarlo se da mucha más autonomía y
responsabilidad territorio y se vuelve mucho más inclusivo y equitativo porque da más oportunidades. Hablábamos hace un ratico de los exámenes de graduación. En este momento el examen de graduación de bachiller es participación estudiantil, que es un proyecto de vinculación con la comunidad, de servicio a la comunidad, es el récord académico y es un proyecto interdisciplinario. En este momento no hay un examen estandarizado de conocimientos. Por ejemplo, entonces, acuerdos que hemos hecho, el Ministerio de Educación se ha abierto por completo al diálogo con todos los actores y sectores, porque nuevamente insisto, la manera de generar puentes y mecanismos hace que se involucren los diferentes actores de la sociedad. En ese sentido, en el marco del Acuerdo Nacional para la Educación, firmamos el componente dual con una cantidad de sectores, entre esos, por supuesto, las cámaras, el sector particular, como también el Bachillerato Técnico Agropecuario con el Ministerio de Agricultura y otras fundaciones y sector privado, como también tenemos un convenio en este momento con Unidos por la Educación, por ejemplo, y con otra cantidad de fundaciones y grupos particulares y fundaciones nacionales e internacionales. Eso es fundamental, esa corresponsabilidad para asegurar la sostenibilidad y la continuidad, porque es la falta de continuidad la que a nosotros no nos permite evaluar cuáles han sido realmente los avances de acuerdo a los objetivos planteados y qué resultados han ido obteniendo, para qué mejorar, qué transformar y qué mantener. Hay que mantener ciertas cosas, hay que mejorar otras y hay que transformar otras permanentemente, sea el gobierno en el que estemos. Quisiera que eliminemos por completo que ahorita estamos aquí, etcétera, sino que haya realmente una continuidad, un proyecto educativo país, una agenda 2030, un plan donde venga quien venga, sigue lo que la sociedad ecuatoriana ha decidido por consenso y acuerdo que quiere que sea la educación de su país. Eso sería lo ideal para realmente una continuidad y sostenibilidad. Hay 4 ejes en los que tenemos que trabajar fuertemente y que la LOEI ojalá también los tome muy en cuenta en su reforma, porque reformar una ley es una gran oportunidad, y esos son calidad, repensar la calidad, cómo estamos realmente fomentando, incidiendo en la calidad en toda nuestra formación docente, por ejemplo, que las facultades trabajen ágilmente en reformar y actualizar los perfiles de formación docente, que acudan a nuestro pedimos, les explicamos, manden a todo su estudiantado a proyectos de investigación, a prácticas con nuestros estudiantes, a tutorías de nuestros estudiantes bachilleres, y que sea un solo sistema donde todos aprenden de todos y todos se apoyan. Por ejemplo, con mayor agilidad y mecanismos efectivos que se van evaluando y sistematizando. El otro gran componente es la evaluación bien entendida en este sentido, en qué nivel de desempeño estamos, qué nos falta para seguir adelante. No es quién bueno y quién es malo, es más bien cómo apoyamos a seguir adelante al país, a la institución educativa, al sistema nacional, al estudiante, al docente. El otro es la gestión, una gestión contra resultados, una gestión eficiente, una gestión con todas las motivaciones, incentivos y reconocimientos, pero también una gestión que analice cuáles son los nudos críticos que le impiden lograr los resultados que necesitamos como sistema, como personas y como contextos. Y la última, la convivencia. Estamos ahorita justamente y en esa es importantísima, quizás la más importante o paraguas, porque es la que ofrece protección integral, la protección de los derechos, de la no violencia, de justo de esta inclusión. Todo esto tiene que aterrizarse en procesos clarísimos, con estándares claros, con sistematización y evaluación en el buen sentido de la palabra, para saber que nos estamos encaminando a los resultados que todos, de manera consensuada, queremos lograr, con continuidad y con sostenibilidad. Eso sería un poco la propuesta y en eso estamos trabajando arduamente. Muy bien, ministra Verónica, para ir terminando, vamos a poner evaluación. Siempre es importante para nosotros recibir retroalimentación de qué les pareció este conversatorio, si es que tienen alguna sugerencia, si es que les pido por favor llenar una pequeña encuesta. Verónica, para ir concluyendo, ¿qué te queda de este conversatorio para los próximos meses que le quisieras decir a la ministra Kramer desde la parte educativa que deberían ser las prioridades en un año evidentemente preelectoral, un año donde me imagino ya es muy difícil seguir implementando ciertas cosas porque evidentemente un cambio de gobierno siempre implica que la gente ya se está preparando más para los que vienen y ya en muchos casos el liderazgo se va agotando también y esa es una consecuencia
de lo que pasa en cualquier parte cuando existe un cambio de gobierno. Pero, ¿qué le dirías? ¿Cuáles son estas cuestiones prioritarias, primordiales para estos 4 meses cortos que tenemos antes de dar un paso al siguiente gobierno? Quizás solamente decirle, ministra Kramer, sería bueno dejar un pequeño manifiesto de qué es lo que le gustaría que no le toquen, qué es lo que le gustaría que realmente pueda dejarlo bien sustentado para decirle en esa transición ordenada, que esperemos que sea ordenada. Me imagino que si es que es con algún candidato que no venga del correísmo va a ser ordenada. No me quiero imaginar si es que es con un candidato del correísmo, porque ahí no existe ningún tipo de afinidad y ahí va a ser bien difícil esa transición. Pero sin embargo, por lo menos dejar un documento claro donde se deje bien valoradas las cosas, es decir, miren, estas cosas se han construido que sí tienen un futuro, son sustentables, sostenible y por estas razones son prioridad 1A para darles continuidad. Verónica, ¿qué sumarías a esta pequeña propuesta? Bueno, yo creo que aquí nos estarían faltando como que dos ejes fundamentales para que esta educación, que es nuestra preocupación, mejor. Uno, trabajar directamente con las empresas que se quieran unir a esta gran tarea de la educación, porque la educación no es solo del Ministerio de Educación, sino es absolutamente todo el país. Entonces, en ese lado, por ese lado, un poco esperar una capacidad de respuesta social de estas empresas, haya mayor interacción, hayan acciones sociales puntuales frente a la necesidad de la sociedad. Esto incluye la educación, que trabajen con los centros educativos, que trabajen con las universidades y crear normas y valores sociales de convivencia. Y por otro lado, bueno, como universidad también trabajar de la mano directamente con el Ministerio de Educación para trabajar en conjunto. Yo creo que el trabajo en equipo, el trabajo diferentes equipos multidisciplinarios también enriquece nos hace ver diferentes puntos de vista de un mismo problema. Entonces eso también nos va a ayudar a que entendamos de mejor manera qué es lo que está pasando, trabajar con los estudiantes profesor, son los que están en el día a día, trabajar con los profesores para conocer sus necesidades. Entonces, mi propuesta sería no trabajar de manera independiente, sino más bien trabajar de manera en conjunto. Y por otro lado, también la capacitación de los profesores. Justamente, bueno, me voy a permitir en este momento invitarles a las personas que están escuchando que nosotros tenemos 2 maestrías en educación. La una es en innovación y liderazgo educativo y la otra que es en gestión del aprendizaje mediado por TICS. 2 maestrías que son muy pertinentes para este momento en el que estamos viviendo y que nos van a servir para mejorar esas capacidades, para tener una mente más abierta, como decían hace un momento, no ser parte del problema, sino más bien aportar con soluciones innovadoras y, como les digo, ser parte de la solución y buscar una mejor educación, una mejor sociedad en nuestro país. Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo. Hemos tenido una participación constante de casi 300 participantes en vía directa en la plataforma Webex y algunos cientos más en las redes sociales. Así es que, como siempre, una gran convocatoria. Agradecerle, ministra, por su tiempo. Sé que tiene otras gestiones que le esperan para este día y esta semana. Desearle el mejor éxitos en la consecuencia de estos últimos meses de gestión que nos aporta a todos. Y Verónica, también a ti y por tu intermedio a la UTPL por siempre estar participando de estos espacios que creo que enriquecen y son fundamentales para un mejor país. Sin educación no se puede tener nada, eso es cierto, pero hay que dejar solo de decirlo y hay que aplicarlo. Y ojalá que las prioridades cambien, los recursos también sean reconducidos, evidentemente con la calidad del gasto que habla la ministra, con el tema de las devaluaciones que existen, con que esto esté destinado
a que exista innovación, a que existan laboratorios de investigación para ir subiendo todos estos temas, no solamente en la parte educativa per se, sino en la parte de competitividad como país, la educación dual. Ministra, conozco de los buenos esfuerzos que se están haciendo con iniciativas y privadas como Unidos por la Educación, porque nosotros también fuimos promotores de esa iniciativa por medio del Pacto Global con Grupo Novis y otras instituciones que se han sumado para recuperar escuelas que están en las zonas más vulnerables, y eso creo que es importante. Creo que se necesitaba como $60,000 para cada escuela. Ahí el sumar lo que decía Verónica, que este es un esfuerzo mancomunado que tiene que hacer, que tenemos que hacer todos los ecuatorianos por construir, pese a que evidentemente el Ministerio de Educación juega un papel relevante por ser la entidad reguladora del tema. Así es que muchísimas gracias, y aquí cuentan con nosotros. Quiero agradecer también a Cisco Webex por permitirnos tener esta plataforma que facilita toda esta interacción. Y nuevamente hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos los que nos acompañen. Gracias. Gracias, hasta luego. A todos. Ecos, inspirando a quienes mueven el mundo.